Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Hemos comenzado una serie con los libros de Jueces y Ruth. El título de la serie en general se llama La apostasía y la llegada del rey. ¿Okay? Y hemos comenzado en Jueces, y la serie en estos dos libros, escúchame bien, es un momento histórico entre el tiempo de la salida de Israel de Egipto. Llegan al desierto, salen del desierto, entran con Josué a la tierra prometida. ¿Y qué ocurre cuando Josué muere? Es lo que cubre este libro. Y sigue así hasta que llega Samuel, el que va a instaurar el rey o el reinado en Israel. Ese periodo intermedio es un periodo bien triste para Israel, porque muestra la apostasía de un pueblo que no sabe obedecer a Dios. ¿Y cómo tuvo que venir un rey? De hecho no fue Saúl, Saúl era parte de la apostasía. ¿Cómo tuvo que venir el rey llamado por Dios de la tribu de Judá? David, que era el padre o la raíz del era el padre, iba a ser el renuevo de Isaí, de donde iba a salir. De hecho, el renuevo de Isaí le llaman a Cristo. ¿Está conmigo hasta ahí? Porque la respuesta de nuestra desobediencia y nuestra escasez espiritual es Cristo. ¿Me entendió? Y así la respuesta a esta apostasía es la llegada del rey. Bien. Ya comenzamos las semanas anteriores a correr el primer capítulo, vimos la primera parte, vimos un resumen bien completo, me parece, un resumen a vuelo de pájaro, pero bien completo, desde Génesis hasta Josué, para que nos ubicáramos en tiempo y espacio bíblicamente. Y la semana pasada comenzamos el libro de Jueces, y la semana pasada lo que vimos fue bien triste. El libro de Jueces capítulo 1 lo que nos muestra es cómo esta gente, tan pronto Josué muere, comienzan bien y terminan mal. Y eso es un tema recurrente en la Biblia, y a mí me asusta un montón. Me asusta un montón para mí. Yo llevo tiempo pidiéndole al Señor que no termine mal. Porque hay demasiados ejemplos en la Biblia donde gente empieza bien y termina mal. Por una decisión que los lleva cuesta abajo. Y esta gente, vimos la semana pasada en ese primer capítulo, cómo nos describe el autor los problemas militares que tuvo el pueblo. Dios los mandó a entrar, ya habían entrado con Josué. Josué estuvo 60 años allá adentro y los ubicó en cada espacio, cada tribu de Israel los ubicó en lugares y espacios. Le dijo, ustedes, todas las gentes de la tierra, tienen que sacarlos de ahí, porque Dios nos mandó a sacarlos de ahí. Dios nos mandó a sacarlos y derribar sus altares. Dijo, todos los que están a su alrededor tienen que terminar de exterminarlos, sacarlos de allí. Y esta tierra tiene que ser completa para Dios. Así que Josué los dejó ubicados, pero todavía no todas las ciudades se habían ido. Así que cuando Josué muere, ellos salen a hacer su trabajo, pero en el camino, mientras fue pasando la generación, subió otra generación. En el camino empezaron a fallar. Como decimos acá, el cajón empezó a pistonear. Y lo que usted ve en el primer capítulo de Jueces es un pueblo que comenzó bien y terminó mal. Comienzan las conquistas y terminan siendo conquistados. Cuando nosotros lleguemos al final de Jueces, la estampa del pueblo de Israel es terrible. By the way, ocurre un evento que es como si fueran de Sodoma. Los israelitas, usted lo va a ver. Una cosa horrenda. Esta gente fue cuesta abajo sin parar. Todavía estamos en la introducción del libro. La introducción del libro toma el capítulo 1, capítulo 2, los primeros 6 versos del capítulo 3. Espero llegar hasta ahí. Capítulo 2, y en el capítulo 1 me describieron lo que ocurrió militarmente. El capítulo 2 nos da la razón. ¿Por qué comenzaron a perder? Cuando Dios había dicho que iba a estar con ellos
y que iba a entregar esa gente en sus manos. Los israelitas no iban a ganar. Dios iba a entregar la gente en sus manos. Ellos solo iban a terminar, no sé si me explico. Ellos iban a terminar el trabajo. Y de momento eso deja de ocurrir. Pues fue porque la mano de Dios se salió. Y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué? En el capítulo 2 nos explica por qué. De hecho nos da un resumen completo del libro de Jueces. Nos dice lo que vamos a ver el resto del libro, ¿ok? Y al final nos da una razón de por qué Dios, escuche, no había sacado a esa gente al principio. Porque cuando Josué llegó, eso no ocurrió ya. Y es una razón bien importante para nosotros. Yo espero que puedas escucharla hoy conmigo. Vamos a Jueces 2 del 1 al 5. Porque lo primero que va a ocurrir en este capítulo es que Dios mismo hace la acusación a ellos de lo mal de su proceder. Y bien intenso. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: yo los saqué de Egipto, los introduje en la tierra que le había jurado a sus padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con ustedes, con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azote para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas cosas a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz a gritos y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Escúcheme bien. La Biblia hay patrones, aprenda a leer los patrones en la Biblia. Hay maneras de hablar y tienen que ver cómo se conectan todas las historias y los temas. Capítulo 1 vimos que cuando el autor va a expresar lo que el pueblo va a hacer, dice: y subió. Dice, Israel le pregunta a Dios: ¿quién subirá? No tiene que ver que iban a un monte. ¿Me entiende? Escúcheme bien. ¿Quién subirá en contra de los cananeos? Y Jehová responde: Judá, la tribu de Judá, subirá. Y Judá va y le dice a Simeón: Simeón, ¿subes conmigo? Subes. ¿Ok? Y luego cuando vemos la segunda parte, ¿se acuerdan la semana pasada? La gente del sur, luego la gente del norte. Comienza la gente del norte diciendo: y las tribus o la gente de José, que eran 2 tribus, ¿se acuerdan? Subió a Betel. De alguna manera, el que está escribiendo está utilizando esa palabra para hacernos entender la dinámica que está ocurriendo. Todos los que están subiendo están comenzando la obra de Dios. ¿Lo vio hasta ahí? Lo único que el capítulo 1 termina con Dan, la tribu de Dan, huyendo. De hecho, la tribu de Dan huye a un monte, pero no dice que subieron al monte. Esa palabra está guardadita para los que estaban haciendo la obra de Dios. Capítulo 2 comienza entonces con el ángel de Jehová subiendo. Porque está cerrando el tópico. Y el ángel de Jehová, escúchame bien, en Jueces y en Josué, de hecho también en Moisés, el ángel de Jehová es bien significativo. No en todo momento, bueno, en muchos momentos es un ángel literal o un mensajero de Dios para decirle algo. En algunos momentos aparenta ser inclusive un profeta de carne y hueso, pero en muchos momentos es una encarnación de Dios mismo. Y muchos entienden que es una teofanía o una Cristo, no sé si se dice cristofanía, pero el mismo Cristo apareciéndose. Por eso usted va a ver a Moisés que dice: y el ángel del Señor se le apareció en una zarza ardiendo. Lo leí los otros días y si no me equivoco y si lo estoy diciendo mal, perdone. Pero hay una figura que él ve dentro de la zarza y la zarza continúa ardiendo. Y luego de ahí en adelante usted ve varias veces donde el ángel de Dios se le habla. De hecho, a Moisés literalmente Dios le hablaba cara a cara. Es el único profeta en la tierra. ¿Por qué? Otra vez la Biblia. Moisés es una prefigura ¿de quién?
de Cristo. Y por eso Cristo dice: a Dios nadie lo ha visto jamás, el Hijo lo ha visto. Moisés es una prefigura, el único que se le ha permitido ver. ¿Qué veía él? Una encarnación. De alguna manera, una prefigura a Cristo. Josué también lo ve. En algún momento Josué, cuando pasan el Jordán y está un día caminando y ve a este hombre vestido de soldado, Josué inmediatamente lo ve y saca la espada. ¿Eres tú de los nuestros o de los otros? Y él le dice: ni de los tuyos ni de los de nadie. Yo soy el comandante del ejército de Dios. Y Josué se dio cuenta de lo que estaba pasando. Siempre vea bien las cosas, ¿no? Cuando Moisés está allá en la zarza, dice que esa figura le dijo: quítate las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas santo es. Cuando Josué le hace la pregunta a este hombre, el hombre o este soldado le dice: y te quitas las sandalias de tus pies porque el lugar que pisas es santo. Dios se le apareció a Josué como se le había aparecido a Moisés. Y ese ángel de Jehová aparece en varios lugares. De hecho, lo vamos a ver en Jueces en varios lugares. Lamentablemente en Jueces es para... ¿Ok? A Josué no, Josué le dijo: anímate, fuérzate y sé valiente. Busque después ese capítulo. El capítulo creo que es el 3 de Josué, el 4. No, creo que es el 5. Donde le dice en varias ocasiones: fuérzate y sé valiente, fuérzate y sé valiente. Una cosa, vas a hacer lo que tienes que hacer, mete mano, hazlo. Particularmente, ¿dónde estaba Josué cuando se le apareció el ángel de Jehová? En una región a las afueras de Jericó que se llama Gilgal. Es en Gilgal donde ponen el campamento después que cruzan el Jordán. Es allí donde se preparan para ir a Jericó y cuando se caen ¿se acuerdan? Las murallas y todo. Y ellos conquistan a Jericó y la destruyen totalmente. Gilgal es esa región de donde se emprende la conquista. ¿Ok? Cuando llegamos al punto del capítulo 1 de José, las tribus de José, ¿se acuerdan cuál fue la primera ciudad que ellos conquistaron? Judá salió a conquistar Jerusalén y sus alrededores. José salió a conquistar Betel, que está al norte de Jerusalén. Betel es el lugar donde Dios se encontró con Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Okay? Así que comenzamos en Gilgal, terminamos en Betel. Ya Betel es nuestra, pero fue en Betel donde, ¿se acuerdan la semana pasada? La tribu de José hizo un negocio con una persona. Le dijo: déjame entrar a la ciudad Luz que está cerca de la región. Y ese fue el que se fue, fundó la ciudad otra vez. ¿Okay? Y la cultura y los dioses cananeos se quedaron. ¿Se acuerdan? La primera negociación fatula de Israel. Empezaron en Gilgal, terminaron en Betel. En el capítulo 2 vemos el ángel de Jehová saliendo de Gilgal. Y todos los comentaristas entienden que llega a Betel. Le llaman Boquín, pero Boquín es el nombre que le dieron después de que Dios hablara. Y Boquín significa el lugar del llanto. Escúchenme. Antes era el lugar de la conquista, ahora es el lugar del llanto. Así que sale el ángel de Jehová y camina. Dice: y voy a pasar juicio sobre lo que has hecho de Gilgal a Betel. Voy a ver el tiempo que te ha dado. Yo te he dado tiempo, espacio, recursos. Te dije que iba a estar contigo, pero me tienes que obedecer. Y la pregunta es: ¿lo has hecho? Me voy a detener un momento ahí porque quiero que entiendas que así también es contigo y conmigo. Tú y yo tenemos un tiempo limitado en esta vida. Y a todos Dios nos ha dado algún tipo de salud, bienestar, algún tipo de paz. Nosotros todos estamos prosperados en esta tierra. Tenemos tiempo, tenemos fuerza y tenemos mandato de Dios. Pero nosotros tenemos que bregar con eso. ¿Alguien me está escuchando? Yachira leyó un texto acá que está en Efesios, ¿verdad? Fue Efesios. Y en Efesios, que dice que Dios nos salvó por gracia, no por obras, para que anduviésemos por unas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Antes de que tú nacieses, escúchame bien,
ya había un camino para ti hecho por Dios. Y tú estás aquí porque su gracia y su bendición te trajo aquí. Como Dios sacó a Israel de su cautiverio en Egipto, lo pasó por el desierto y lo metió en la tierra prometida. Aquí están todas las provisiones para que hagas mi obra, para que cumplas mi voluntad. Pero yo quiero que usted entienda que Dios va a pedir cuentas de lo que puso en tus manos. Eso es bíblico y se repite vez tras vez. En una o dos ocasiones están las famosas parábolas. ¿Se acuerdan de los talentos? Y de los que guardaban los talentos. ¿Qué son todo lo que Dios te ha dado en la vida? Tus hijos, tus fuerzas, tu talento, tu tiempo, tu inteligencia. Tú tienes dos cosas que hacer con eso. O lo escondes y vagueas, o lo pones a funcionar y lo multiplicas. A ti te van a pedir cuentas. ¿Te guste o no? El primer aleluya. Aleluya. Suavecito, así suave. Aleluya. Yo sé que como que no les importó mucho, no importa. Te las van a pedir de todas maneras. Me tienen sin cuidado. Por eso le pido al Señor todos los días que termine bien. Porque van a seguir pasando cosas en mi vida. Voy a seguir pasando etapas y tiempos. Y hermanos, en la Biblia y en la vida real, he visto montones de viejos metiendo las patas. Al final. Y yo no quiero. Pero pastor, ya la mitad de mi vida la destruí, no hice nada con ella, dañé todo. Eso es cierto, es posible que tengas una vida bien terrible, estés aquí ahora y digas, está chévere lo que usted dice, pero ya para mí eso no cuenta. Mentira, Dios redime todo. Dios puede agarrar todo lo que tú has echado a perder, redimirlo y ponerlo a funcionar. Y Dios lo quiere hacer contigo. Así que el ángel de Jehová va caminando, llega a Betel y lo que dice es terrible. Yo fui el que lo saqué de Egipto. Escuchen. Yo los saqué de Egipto, yo los traje aquí y yo les prometí sacar las naciones de esta tierra. Si ustedes hacían una sola cosa, solamente tenían que hacer una. La obediencia era esta: no hagan pacto con ellos y derriben cualquier cosa que no me sirve a mí. Derriben todos los altares paganos. No quiero dioses, no quiero otros dioses que no sea yo. Recuerden, todas estas naciones eran politeístas, muchos dioses, para cada cosa había un dios. En Egipto era así, cuando entran a Canaán era así. El nombre Baal, que lo vemos por ahí para abajo, lo vamos a ver todo el tiempo, Baal y Astarot. Baal era solamente el nombre genérico de los dioses de las regiones. Baal Arecibo, Baal Camuy, Baal Atillo. ¿Entendió? Y cada uno iba coleccionando el Baal Atillo, el Baal Camuy y el Baal Arecibo. ¿Y qué era el Baal y el Astarot? Baal era el varón, Astarot era la hembra. Y eran los dos dioses que te cuidaban para que tus cosechas salieran bien. Uno de los comentaristas que luego dice, esta gente viene del desierto. Esta gente israelita que llega allí son los que nacen en el desierto. No sabían cómo cultivar bien todavía. No sabían qué hacer. Llegan allí, se asombran de los cananitas, de todo lo que les sale bien. ¿Se acuerdan los espías? Que si los racimos de uvas gigantescos, que esto era bien, estos tipos son unos monstruos. ¿Cómo los vamos a exterminar si ellos saben más que yo? By the way, si aprendo lo que ellos hacen, me va a salir igual de bien. ¿Y qué era lo primero que ellos hacían? Adorar a sus Baales y a sus Astarot para que les dieran prosperidad. Y Dios le dijo, cuando llegues no te atrevas. No te atrevas a hacer lo que ellos hacen. Yo te voy a bendecir. Tu bendición no tiene que ver con que tú hagas lo que hacen los demás. Tu bendición no proviene de tener las mismas metas que tienen los demás. Tú me sigues a mí. Y aunque te parezca increíble, yo te voy a bendecir. ¿No es esa tu historia cuando salgas ahorita por esa puerta? Dale un aplauso al Señor. Esa es tu historia y la mía.
Y le he dicho 1000 veces aquí, no es que dejes de tener anhelos y deseos. Eso es para iglesias legalistas, aquí no lo somos. Vaya, estudie, haga chavo, hágase millonario, cómprese un Porsche y deme un ride. Pero primero es Dios. Primero de verdad, no de boca. Él sabe lo que tú haces. Él sabe quién tú eres, Él sabe lo que tú utilizas tu tiempo y tu talento. Él lo sabe porque Él te lo dio. Y te dio un camino para andar. Y la pregunta es si te desviaste y saliste corriendo a otro lugar. Si fue así, la cosa se dañó, vuelve. Párate, comienza. No sigas por donde vas. No sigas por donde vas. Yo te prometí sacar las naciones de la... Yo te prometí bendecirte en medio de la circunstancia increíble, porque Dios habla de sobrenaturalidad. Yo voy a hacer cosas contigo sobrenaturales, pero te dije una sola cosa: no hagas pacto con ellos, que no se te peguen los ídolos que ellos tienen. No negocies con el mundo y que no se te peguen las cosas que ellos quieren. Y dice el Señor en ese momento: pero no me hiciste caso. Eso fue lo que acabamos de leer. Y dice: bueno, tú no me hiciste caso, pues se acabó. Ya yo no cumplo mi parte. No los voy a sacar más delante de ti. ¿Ven lo que pasó en el capítulo 1? Empezaron bien y terminaron de conquistadores a qué? Conquistados. Cuando Judá llega al punto que sube a una sección y dice: pero no pudieron sacar la gente del valle porque tenían carros de hierro. A Dios no le importan los carros de hierro. Pero es que Dios había sacado su mano ya. Porque en el periodo del capítulo 1 pasan muchos años. Y el pueblo que comenzó bien termina mal. Dice: pues si no, vete. No voy a cumplir más mi parte. No lo voy a echar más delante de ustedes. Sus enemigos se van a quedar ahí. Y desde ahora en adelante va a ser un dolor para ti. Un estorbo a tu vida. Tú quisiste aliarte al mundo. Va a ser un estorbo para tu vida. Aquello con lo que tú hiciste alianza. Y te va a doler. Y sus ídolos, si sigues con ellos, te van a hacer perderte. Oh, hermanos, que terminemos bien. Hasta el último aliento de nuestra vida, hermanos, que terminemos bien. Mejor arrástrese por el piso. No se acuerda cuando Jesús dice de una manera tan dramática, y es una cosa, ¿verdad?, que no la haga, por favor. Pero si tu ojo te es ocasión de caer, arráncatelo. Llegas ciego al reino de los cielos, no con tus 2 ojos al infierno. Es una expresión bien fuerte. Pero es lo mismo, está diciendo lo mismo. Ten cuidado lo que Dios te dio. No lo botes. Fue tan duro lo que Dios le dijo a esa gente allí porque se dieron cuenta. La soberana metida de pata que habían hecho. Que empezaron a llorar y el lloro fue tan fuerte que le cambian el nombre al lugar y lo llaman el nombre Boquim, el nombre de los que lloran. Vamos a volver a Betel al final del libro y otra vez el pueblo va a llorar. De donde Dios los sacó a donde terminaron. ¿Ok? Entonces el autor nos lleva un poco para atrás para darnos la historia completa del problema espiritual del pueblo. Así que los próximos textos es que nos lleva al contexto histórico. Léalo conmigo. Jueces, 2, 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo, él viró para atrás. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad. Josué los metió, los llevó a cada uno. Dan, tú vas aquí, aquel vaya a Judá, va aquí, Simeón allí. Váyanse cada uno, instálense allí y de allí vamos a empezar a conquistar. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Josué vivió 110 años. La presunción es que tenía 30 o 40 cuando Moisés murió. Quizás un poco más. Pero si tenía, vamos a decir que tenía 50, pues duró 60 con ellos allí. ¿Okay? Y una parte bien importante cuando leas la Biblia, bien importante para tu vida, escúchame bien. Esos tiempos son, seriamente tenemos que pensar en ellos. Hay cosas que ocurren con el paso de los años. A nosotros nos gusta todo rápido, el fast food y la medicina que me quita el dolor ahora, pero en el Señor no es así. Los cambios en el corazón, para atrás o para adelante, duran mucho. Por eso hay gente que tú los conoces al principio y al final son totalmente diferentes. Los que están casados aquí de muchos años lo pueden decir. Usted ha tenido como 3 matrimonios ya.
Aleluya. Con el que se casó al principio, no es el segundo, no es el tercero y espera el cuarto. Dice, pero ¿cómo cambió? ¿Qué pasó? Ayer leí a alguien bien chulísimo, lo explicaba brutal. Decía, y quedarte 60 años con la misma persona no tiene que ver con que te guste la persona, es que busques la manera de amarla otra vez y lo vas a encontrar. Aleluya. Pastor, usted no tiene idea de lo que yo paso en casa. Dale jodillas al asunto, mijo, ponte a orar y ayunar, porque eso es lo que hay. Pero pastor, es que ya no era así. Ahora es una salvaje. Ponte a orar. O un salvaje, dices tú. No sé, yo veo ahí a Milcar muy bien, tranquilito. Y la Biblia, cuando nos da historias que a veces usted dice, pero ¿para qué yo voy a leer esto? ¿Qué me importa a mí si duró 20 años aquel y 30 años el otro? Piense, 40 años son 2 generaciones, es por lo menos, pero es una generación. Alguien que tuvo un bebé ahí, en lo que estaba pasando en ese tiempo, el bebé llegó a 40 años, son tus hijos, son tus nietos. Y si el tiempo fue bueno, esa gente lo disfrutó, pero si el tiempo fue malo y Dios no estaba, fue tiempo difícil para todos. Las cosas que yo hago tienen, ¿qué va a decir? Consecuencias para mis hijos, para mi vida, para mis hijos y posiblemente para mis nietos. Tú no estás solo, lo que estás haciendo no es solamente para ti. Y si yo me engajeto, pues me engajete solito. No, te llevas enredada tu casa. Te llevas enredada tu vida. Cada decisión o cada indecisión lleva muchos enredados. Agaja fuerzas y ponte a hacer lo que tienes que hacer. Porque se te va a acabar el tiempo, esto se va así. Y te van a preguntar, ¿qué hiciste con lo que te di? Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué. Mientras tuvieron el caudillo, servían. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué. El grupo de líderes que quedó después de Josué, que todos habían estado juntos, todos habían cruzado el Jordán, todo bien chévere. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida con sus padres, los ancianos que vinieron después de Josué. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Este autor nos lleva por un poco de contexto histórico, lo que le acabo de decir, cómo el pueblo llegó a este estado. Muere Josué, le sobreviven los líderes que estuvieron con él, que vieron abrirse el Jordán. Eran niños quizás cuando salieron del desierto, porque ellos no salieron de Egipto. Los que salieron de Egipto están muertos. Esta gente aprendió a servir a Dios en el desierto. Entran acá, ellos han visto todo lo que está ocurriendo. Josué los lleva de la mano, van y dan las peleas. Y fueron a Jericó y aquello se cayó. Y fueron a Jai después que se arregló todo, aquello se cayó. Vieron el poder de Dios, lo vieron. Cuando mueren dice que los que nacen después de ellos, o sea, los nietos de Josué, no conocían a Jehová ni su obra. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque esto es sumamente importante, ¿qué significa esto? ¿Acaso es que había pasado tanto tiempo? La realidad es que no. Piénselo. Los abuelitos que están aquí, sus nietos están acá. Lo que tú estás viviendo, lo están viendo. Lo que tú sabes y lo que tú pasas. ¿No están los abuelitos aquí? ¿No les encanta hacer historias a ustedes? Díganlo. Siguen y siguen y siguen. Ustedes están contando todo y los nietos saben y escuchan. Los abuelitos están aquí, ¿no le enseñan a sus nietos las cosas de Dios, sí o no? ¿Y dan testimonio de lo bueno que Dios ha sido con ellos? Claro que sí. Y eso es lo mismo aquí, estamos hablando de los nietos de la época de Josué. ¿Qué pasó? ¿Fue que la generación de Josué no hizo el trabajo de enseñarle al pueblo? Eso es posible, pero aquí es muy poco probable. Estaban muy cercanos, ellos estaban vivos cuando el otro se murió. ¿Qué significa que esa generación no conocía a Dios?
No conocer a Dios en este contexto significa que ellos sabían lo que Dios tenía que dar, pero ellos se enamoraron de los dioses de la tierra. Se enamoraron de los dioses de la tierra a la que habían llegado. Dioses que prometían prosperidad en sus cosechas. Una nueva cultura que estaban aprendiendo de todos esos que vivían por allí. Y si hago un negocio con ellos en vez de exterminarlos y sacarlos, escúchame, me evito el trabajo de la guerra y hago un acomodo razonable. Dios mandó a guerrear, a extirpar, a sacar. Pero cuando yo voy y veo a esta gente, digo, es que los abuelos de nosotros son muy legalistas, son muy jajatabla. Sí, eran todos los días en la iglesia, y todos los días, y los coritos y todo, y fuego, 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 fuego. Y eran gente floja. Todo era boa. ¿Se acuerdan de la boa? De serpientes en la iglesia. Biblia, oración y ayuno. Ay, pero hay otras cosas que hacer. Hay que tener conciertos de worship con las músicas. Hay que hacer muchas cosas, yo no estoy diciendo que son cosas malas, pero escúchame bien. Pero eso es de gente, tú sabes, nosotros somos más sofisticados. Adoramos mejor, sabemos más, tenemos más libros, nos vestimos mejor. Pues la abuelita mía, o la bisabuela mía, eso era todo con moño. Iban vestidas de blanco a la iglesia. Yo no estoy diciendo que nadie se viste blanco. Sí, yo sé, porque están a punto de decir, este pastor se volvió loco, va para atrás. No, tranquilo. Nosotros somos más sofisticados, pero esa gente, además ellos no sabían tanto. Nosotros hemos estudiado más y ahora sabemos que la Biblia tiene muchos mitos y muchas cosas que quizás no son como están. Claro, no queremos recordar que cuando había un cultito de esos, de esa gente súper ignorante que casi no sabía leer, pero llegaban los endemoniados y los demonios huían. Ponían las manos encima sobre los enfermos y sanaban. En los años 80 hubo un avivamiento poderoso en esta nación. Y estos oíditos escucharon a un gran evangelista. Nos iba a partir por el medio. El María que nos partió por el medio, nos iba a partir por el medio en los 80. Y yo escuché a un varón de Dios decir, te deshaces. Y esa noche el huracán desapareció y apareció fuera de Aguadilla. Eso yo lo vi. ¿Ok? Eso yo lo vi. Eso yo lo escuché. No me lo contaron. Yo estuve en campañas evangelísticas donde empezaban a predicar. Y la gente endemoniada saltaba que eso era un vacilón. Los tenían que ir a tirar, era un parque de pelota, tenían que tirar al piso allí. Y había decenas. Y el hombre seguía predicando. Cuando terminaba, vamos a orar, échenme esta gente para acá arriba. Y ahí empezaba, fuera, 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 fuera. Y ahí los demonios salían. Pero nosotros tenemos ahora conciertos. Semana pasada, yo solo dije a ustedes aquí, la semana pasada vi Church of the Highlands, se llama, en Florida, Church of the Highlands. Para empezar el culto hicieron un concierto de canciones de Beyoncé, bailaditas y todo. Y eso no es anormal allá afuera. No sé si aquí alguien lo está haciendo, estoy loco por irle. No, gelado. Porque tenemos que hacer negocios con el mundo. Porque para atraerlos hay que hablar como ellos y ser como ellos y darle algo que les guste. Y Dios dijo, no te atrevas. Hermano, nosotros no sabemos el nivel de decepción que Dios tiene de muchas áreas de su iglesia hoy en día. Yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes aguantan la palabra común. Y se les pide orar y oran. Nos falta un poquito más de ayuno y eso, pero... Y yo sé que vamos a crecer eso en el nombre del Señor. Lo vamos a crecer. ¿Sí o no? Yo no quiero que usted entienda que estoy aquí tirando a matar. No es eso. Pero hermano, el estado de situación en muchos lugares de la iglesia es horrendo.
Es que yo no quisiera estar en esos lugares y que Dios llegara caminando y diga, vamos a hablar de donde los saqué y dónde están. No quisiera. Dime con tus obras el poder que tienes, porque no tienes ninguno. No tienes ninguno. Y yo me siento mal por eso. Y usted no tiene ni idea lo mucho que le estoy pidiendo a Dios que abra las ventanas de los cielos y nos devuelva eso. Aunque se nos acabe el caché. Yo sé que hay gente aquí que el día que vea la manifestación de Dios se van a ir y no va a volver. Porque se acabó el caché, ya no está tan nice. No lo haga, no lo haga. Dios va a visitar su iglesia. ¿Qué va a encontrar? Cada temporada de nuestra vida Dios nos visita. ¿Qué va a encontrar? No haga acomodo razonable en su vida. No lo haga. Hay que meterse con Dios. Hay que tener tiempo de oración. Hay que meterse en la palabra. Hay que ayunar. Hay que buscar el rostro del Señor. No le estoy diciendo, y esta iglesia no lo hace, 7 días a la semana metidos aquí. Usted sabe que no somos así. Más pocos cultos tenemos si fuera así. ¿Ok? Pero mi petición a ustedes, por favor, es ahora el tiempo aceptable, es el día. Llegará la noche donde nada podrás hacer. ¿Qué tú haces cuando abres tus ojos? ¿Qué haces cuando los cierras? Asegúrate que todo sea para la gloria de Dios. Cuando el autor dice lo que Dios habla, entonces nos da un resumen del resto del libro. Lo voy a leer corridito. Por favor, esté conmigo. Después los hijos de Israel, estoy desde el versículo 11 al 23, y con eso cierro el capítulo 1, al 2, y voy un momentito a 6 versículos del 3. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Esta es la historia del resto de jueces. Escucha el ciclo. Escucha el ciclo. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Baalatillo, Baal-Camú y Baal-Arezim. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Dios. Por favor, no lleguemos ahí. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, marido y mujer. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Se acabó la prosperidad. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y esta nación vio un avivamiento poderoso y llenó Latinoamérica de misioneros. Después nos acostumbramos a nuestra bendición y ahora estamos despojados en una quiebra nacional. Yo estoy totalmente convencido, ojalá yo esté mal, no soy profeta. Nosotros llevamos más de 10 años bajo la mano de Dios en contra de este país. De hecho, aquí había una joven que trabajaba en el Capitolio hace más de 15 años atrás. Y estando allí, recogió los bártulos y se fue. Me dice, estoy un día en uno de los baños, estoy mirando hacia afuera al norte. Y vi la forma de un soldado gigante, gigante, con sus pies metidos en la playa. Tenía esta manera de soldados romanos y había sacado la espada. Yo supe y entendí que era la mano de Dios en juicio sobre este país. Piensa en los últimos 10, 12 años de esta nación. Se nos fue el poder en las iglesias, se nos fue la autoridad en la iglesia, y lo único que tenemos es desgracia tras desgracia. Que si huracanes que aquí no entraban, que si terremotos que hacía más de 75 años no cabían. Una quiebra nacional que es una vergüenza, porque la quiebra municipal más grande que tuvo Estados Unidos fue la de Detroit, fue 18 billones. La de nosotros fue solamente 75 billones. Una ciudad así de chiquita, pero nos robamos entre nosotros los chavos. Un país evangelizado, lleno de iglesia, lleno de la gracia de Dios, que hizo alianza con el mundo. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Los vendió en sus manos en sus enemigos alrededor. No pudieron hacerle frente a sus enemigos nada más,
Por donde quiera que salía, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal. Como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado. Y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces. Aquí comienza la historia de los jueces. Son 12 que aparecen en el libro. Jehová le levantó jueces que los librasen de la mano de los que los despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino. Cada vez que se levantaba un juez, ellos se apartaban. En que anduvieron sus padres obedeciendo los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez. Los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido ¿a qué? Misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Llega el punto que la gente empieza a llorar por la destrucción que están viviendo, como nos pasó a nosotros con María, como nos ha pasado con la mitad de nuestras familias que se nos fueron lejos. Jehová era movido a misericordia por los gemidos de ellos, mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirle, inclinándose delante de ellos, no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. Nos está dando un recuento de por qué llegó el ángel de Dios a decirle lo que le dijo a esta gente. No voy a volver a arrojar ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel. Escuchen, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esto Jehová dejó aquellas naciones sin arrojarlas de una vez y no las entregó en mano de Josué. Bien, bien importante que te lo lleves en el corazón. Aquí nos dice el ciclo que comenzó con los jueces y cómo Dios sacó su mano y no los ayudó más. 12 ocasiones durante los próximos 100, 200 años, si no me equivoco, un poquito más. Creo que llega hasta 400. Dios está tratando de cuidarlos. Esta gente llora por su desgracia. Dios le levanta a alguien viene, los libra, les da 20, 40, lo vamos a ir leyendo, 80 años de paz. Y ellos vuelven y miran para en 80 años tenemos 2 generaciones nuestras. Y con el tiempo vuelven y hacen alianza. Y vuelven y echan para atrás. Y Dios dice: un día se acabó. No los ayudó más. Y nos dice algo ese autor al final. Y voy a leerlo ahora en los primeros 6 versículos del capítulo 3, que tiene que ver con lo mismo. No los libró más de las naciones que él, Jehová, había dejado después de Josué. Dios no se las entregó a Josué por una razón. Vamos al capítulo 3. Con esto cerramos. Estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido las guerras de Canaán. Se lo voy a explicar ahora. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. Pero que Dios tan malo, porque no les da la paz. Para que le enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes, estas son las naciones: los filisteos, los cananeos, los sidonios, los heveos, los que habitaban en el Líbano, los que el monte de Baal, Hermón, Baal Latillo, hasta llegar a Mat. Y fueron para probar con ellos a Israel, para saber si obedecían a los mandamientos de Jehová que él había dado a sus padres por manos de Moisés. La razón por la cual, escúcheme bien, la razón por la cual Dios no había sacado a todas estas naciones en el tiempo de Josué. Yo le acabo de leer ahí la Biblia que dice que fue para probar a los hijos de Israel, para que aprendieran la guerra. Escúcheme bien, por favor. Dios dejó problemas para bendecir al pueblo. La nación que llegó con Josué tuvo que tumbarle el pescuezo a Jericó, a Jai y otras naciones. Y haciendo eso, vieron la providencia de Dios en su vida. Había problemas, había situaciones duras,
le metieron mano agarrados de Dios en confianza y vieron su poder. Y Dios dice, no todas las naciones las saqué, porque cuando lleguen los nietos de Josué y los bisnietos de la generación de Josué a manejar la tierra, ellos van a tener sus propios problemas que atender agarrados de mí y me van a conocer. No por lo que dijeron sus padres ni lo que dijeron sus abuelos, me van a conocer ellos a mí personalmente. Yo les dejé esas naciones para que aprendieran a hacer guerra. No era guerrear, era ver la mano de Dios delante de ellos. ¿Lo está entendiendo o no? ¿Están conmigo o se me perdieron ya? No se me perdieron, ¿verdad? Con esto los dejo hoy. Con esto los dejo hoy. Déjenme terminar. El 6. Y después que Dios hizo todo eso, ¿sabe lo que esta gente hizo? Versículos 5 y 6. Así los hijos de Israel habitaron entre los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos, los jebuseos y los atillanos y todo el mundo. Y tomaron de sus hijas por mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. Se mezclaron. Me detengo, te digo lo que hay y nos vamos. Cada generación es responsable de su avivamiento. Lo repito, cada generación es responsable de su avivamiento. Yo soy responsable de mi avivamiento. Mi hija y nuestros hijos son responsables del suyo. Ellos están viendo a papi y a mami, abuelo y abuela, 2 generaciones anteriores. Y escuchan lo que dicen que Dios hizo con ellos. Y ven la prosperidad que tienen por causa del Dios que los bendijo. Pero lo que ellos saben de nosotros no los puede alimentar en su día. Ellos van a entrar a su tiempo. Y hay cosas que Dios no va a librarlos por medio nuestro. No sé si me estoy explicando. Hay problemas en la nación. Hay problemas en la iglesia. Hay problemas en la vida que te pueden llegar. Una enfermedad, una crisis, algo. ¿Y por qué Dios? ¿Cómo somos los padres? ¿Cuál usted cree que es mi oración por mis hijos y los hijos de ustedes? Líbralos del maligno, líbralos de la gente mala, que no les pase nada, que todo les salga bien. ¿Sabe? Dios me escucha y se ríe porque eso no va a pasar. Porque ellos tienen que tener sus propias crisis, tienen que tener sus propios problemas. Y lo único importante es que recuerden el Dios de sus padres y que invoquen al Dios de sus padres. Y el Dios de sus padres les responderá a ellos. Y lo conocerán directamente. Tú y yo, padre, abuelo, que estamos aquí, no estamos para hacerle la vida fácil a nuestros hijos. Lo vamos a intentar hasta el final porque somos unos añoñadores. Katia, no mire para acá. Pero ¿sabe qué? Dios no los va a añoñar. Dios los va a bendecir con tribulación. ¿Qué? Dios los va a bendecir con tribulación. Como te bendijo a ti con tu tribulación que hizo que te volvieras a Él. Dale un aplauso al Señor. Lo que tú y yo tenemos que pedir todos los días de nuestra vida es que cuando lleguen esos tiempos, nuestros hijos, nuestros nietos, elijan a Dios. Ustedes me han escuchado aquí cuando estamos presentando niños y le digo, estamos aquí, pero esto no es un amuleto. Vamos a orar por tu hijo para que Dios lo bendiga y haga con él todo lo que quiera hacer, pero la oración realmente es para sus padres. Le dije, porque ellos no saben nada de la vida. Lo único que conocen de la vida es lo que van a ver en casa. Y si en el día de la crisis en casa se arrodillan y claman a Dios y Dios responde, eso es lo que ellos van a aprender. Y el día que les toque a ellos, cuando la cosa esté hasta aquí, Dios va a recordarles en su cabecita, tírate de rodillas como papá, tírate a adorar como mamá. Sal corriendo y busca la ayuda de los creyentes que te van a abrazar, te van a besar, te van a bendecir. No te quedes solo, hay una iglesia para ti, como hizo papá, como hizo mamá.
Padres, abuelos, mucho cuidado con su testimonio. Porque lo único que ellos saben es lo que ven de ti. Si lo que ven de ti es un disparate, disparate harán en sus vidas. Guarda tu casa y asegúrate de que te vean de rodillas llorando frente a Dios. Asegúrate que en tu casa haya una Biblia bien gastada porque la gastaste tú. Asegúrate que en tu casa hay días que se apaga la estufa porque hay ayuno. Asegúrate que en tu casa se sirve a Dios. Ese es el único legado que le vas a dar. Lo único que tengo para darle a mis hijos es su educación. Mentira. El legado más grande que tienes para tus hijos es que ellos te vean sirviendo a Dios. Que ellos te vean interaccionando con tu Dios y cuando a ellos les toque, ellos digan, el Dios de mis padres, el Dios de mi madre, el Dios de mis abuelos es el que yo necesito. Y a todos los que estamos aquí, todos, porque te hablé de tus hijos, pero ahora te voy a hablar a ti. Dios nos pone en medio de tiempos y situaciones particulares. A todos los que estamos aquí nos tocó Puerto Rico, 2026, quebrado, con un terremoto por ahí. Un huracán que nos pasó por encima y no pudimos resolver. Nuestros hijos yéndose fuera del país. No hay futuro. Eso nos tocó a nosotros. ¿Por qué? Esos son los gigantes de las naciones que Dios nos sacó con el avivamiento anterior. Porque nos toca a nosotros ver la gloria de Dios hoy. No vivir de la gloria de Dios de mis abuelos, de la mía, la que yo voy a ver con Dios, la que pedimos hoy cuando estábamos cantando. ¿Sí o no? Y Dios nos pone en medio de situaciones particulares para que aprendamos a creerle a Él. Escúcheme, para que le creamos y le obedezcamos. Repítalo conmigo, le creamos y le obedezcamos. Vuelve, le creamos y le obedezcamos hasta que llegue el día que lo amemos más que todas las cosas de esta tierra. Y eso está ocurriendo activamente contigo ahora, aunque tengas 90 años. Hoy y ahora. Tienes circunstancias, tienes problemas, tienes crisis en casa, tienes enfermedad, tienes asuntos económicos, tienes cosas y dices, ¿cuándo esto se va a acabar? Ya yo te dije, aquí no. Aquí dejaron esos reyes para que aprendas a confiar, creer y seguir. Pero el problema nuestro es que a veces fallamos en entender los caminos de Dios. Escúchenme, y con esto de verdad cierro. Porque estamos empeñados con una definición de la felicidad que está diferente a la definición de Dios. Yo quiero ir para allá porque eso me va a hacer feliz. Yo quiero esto, me va a hacer feliz. Lo que dice el que está afuera, eso es lo que me va a hacer feliz. La definición de felicidad de este mundo o la tuya no es la de Dios. Y queriendo ganar el mundo, perdemos nuestra alma. Así que, iglesia, no es tiempo de huir de tu responsabilidad. No es tiempo de esquivar los tiempos de prueba que Dios te trae. No es tiempo de ser un creyente nominal. Creyente nominal es el que va a la iglesia, tira la peseta, sale corriendo y vuelve a ser cristiano el próximo domingo. Y que voy a ser cristiano si Dios me mete en mi tierra prometida y me da todo lo que yo quiero. Viajes, lujos, cosas buenas, un cuerpazo hermoso, un marido, una mujer maravillosa, unos hijos con un IQ de 500, todo eso. Porque yo quiero ser el mejor. Como yo soy un hijo del rey, todo me tiene que salir bien. Y si no me sale bien, me voy. Si te vas, vas a perder la mayor bendición para tu vida. Si te vas, vas a perder la mayor bendición para... Si tú le huyes a la prueba y al problema, vas a perder la mayor bendición de Dios para ti. Porque Él quiere que lo conozcas cara a cara. Y si huyes, no lo vas a conocer. Vas a perder, en casos extremos, la salvación de tu alma y la gracia de Dios en tu corazón. Así que por favor, iglesia, como hizo con Israel, que le dejó naciones que no sacó para que ellos aprendieran a guerrear, Dios te ha dejado 20 problemas alrededor para que aprendas a confiar y creer.
No más cobardía, no más vagancia, no más jugar con el pecado, no hagas alianzas con el mundo, no rechaces el llamado de Dios a la santidad. Es tiempo de volverte a Él. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 141355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.